Básicamente el monóxido de carbono es un gas que se genera por combustión de materiales, bueno, compuestos a base de carbono, ¿cierto? Como madera, gas, etc. La situación sería la siguiente, que cuando uno utiliza este tipo de combustibles para calefaccionarse, en ambientes que están muy mal ambientados, que no tienen una buena oxigenación, es decir, en ambientes pobres de oxígeno, se genera acumulación de este gas. Este gas es un gas que es mucho menos denso que el aire, o sea que en un ambiente se expande con mayor facilidad que el oxígeno en sí, y al mismo tiempo en el organismo tiene como que ingresa más fácilmente a través de lo que son las barreras de hematosis, es decir, las barreras en las cuales uno respira, es decir, a través de lo que son los alvéolos pulmonares, generando desplazamiento del oxígeno en lo que es la hemoglobina. ¿Bien? ¿Qué es lo que es la hemoglobina? La hemoglobina es una proteína que tenemos en los glóbulos rojos que permite el transporte de oxígeno a través de todo el organismo. Si nosotros estamos hablando entonces de que se genera un desplazamiento del oxígeno a partir del monóxido de carbono, básicamente lo que pasa con la persona es asfixiarse, o sea, nos quedamos sin oxígeno, por decirlo de alguna manera. Fundamentalmente eso es lo que pasa. Jonathan, Otro, doctor, dígame, cuando hablamos justamente de este gas silencioso y demás, sí, que el cuerpo se va como intoxicando, va generando, tal hasta cual. llegar a la pérdida del conocimiento prácticamente en forma inmediata porque te empezás a sentir mal. ¿Cuáles son esos primeros síntomas que comenzamos a sentir en los cuales tenemos que estar alerta? Ver qué puede Bien, y cómo podemos solucionarlo rápidamente. bien, bueno, se va dando en etapas, ¿cierto? Va a depender primero de la concentración que haya en el ambiente de monóxido de carbono, va a depender también de la tasa metabólica de la persona, es decir, no es lo mismo un adulto joven que un niño que un anciano. Generalmente lo que son los niños, como tienen tasas metabólicas más altas, suelen intoxicarse más rápido. En un primer momento vamos a tener síntomas inespecíficos, en realidad todos son síntomas inespecíficos, que pueden confundirse fácilmente con otras enfermedades. Por eso se la denomina como la gran simuladora, la intoxicación por monóxido de carbono, ya que puede simularte como un cuadro catarral, ¿bien? En que la persona tiene un malestar general, puede tener náuseas, puede tener mareos, puede tener dolores musculares, puede generarte un cuadro similar a lo que es una cardiopatía isquémica, es decir, una afectación del corazón, justamente por falta de oxígeno. Puede simularte un cuadro neurológico, como por ejemplo una deshidratación aguda, puede generarte síntomas muy parecidos a una ACV, pero fundamentalmente dependería, ¿cierto?, de lo que estamos diciendo, de la concentración y de la persona que se está intoxicando, y del tiempo de exposición. En un primer momento vamos a tener síntomas muy inespecíficos, como ser un estado nauseoso, un malestar, podemos llegar a tener vómitos, esos serían como síntomas leves. Si continúa la exposición y el aumento de la concentración, ya aparecerían otros síntomas, ¿bien? Como ser mareos, cefalea intensa, ¿bien? Alteraciones del estado de la conciencia, y si esto se sigue perpetuando en el tiempo, ya aparecerían manifestaciones neurológicas más graves, como por ejemplo irritabilidad, impotencia funcional, alteraciones de lo que es la capacidad mental, es decir, alteraciones, trastornos en el estado de la conciencia, como por ejemplo obnubilación, somnolencia, confusión, la persona entra como en un letargo, le cuesta moverse, incluso en este estado ya más avanzado, más grave, pueden aparecer manifestaciones cardíacas como dolor de pecho, bien, por la misma falta de oxígeno, eh, desmayo, síncope, etcétera. Ya en este caso, la persona ya ha sufrido tiempo bastante prolongado la concentración de monóxido de carbono y es un cuadro mucho más grave y más complicado para poder revertir. Básicamente, lo que estamos hablando acá es falta de oxígeno, ¿bien? Vos en el cuerpo, si tenés una célula que no tiene oxígeno, se muere. ¿Mm?
Entonces, si vos has estado expuesto el suficiente tiempo como para que se te produzca una lesión a nivel cardíaca, por ejemplo, vos podés llegar a tener manifestación, o sea, más allá del dolor que te da por la falta de oxígeno, podés llegar a tener lesión del músculo cardíaco. ¿Ah? Es decir, se pueden producir infartos, esto puede traer después distintos tipos de arritmias, fundamentalmente lo que son taquiarritmias. A nivel cerebral puede generar cuadros similares al ACV, con, si continúa la hipoxia, es decir, la falta de oxígeno, muerte de células cerebrales, ¿bien? O sea que te pueden quedar secuelas neurológicas y cardiológicas importantes si uno se expone durante mucho tiempo al monóxido de carbono. ¿Mm? Doctor, perfecto. Entonces, lo importante es, en esta época del año, donde los fríos se han hecho mucho más intensos, en esta etapa, en este año en particular, en donde por la situación de pandemia que estamos atravesando, estamos más tiempo dentro de nuestra casa, es tratar de tener siempre una ventilación en los ambientes, ¿no? Para evitar este inconveniente, eso es fundamental. Sí, 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 tal cual. Eh, a ver, hoy por hoy hay mucha tecnología, hay muchos aparatos que son de tiro balanceado, bien, que son bastante seguros, pero siempre es bueno cada tanto, generalmente una vez por año, si es posible, hacerlos revisar, que no estén tapadas las salidas, nada de eso. Por un lado. Por otro lado, la gente que se calefacciona con otros métodos, no tan seguros, como por ejemplo braseros, salamandras, chimeneas, etcétera, que utilizan, por ejemplo, madera, suelen tener tasas de producción de monóxido de carbono mucho más altas, y fundamentalmente pasa que las personas se confían y dejan este tipo de calefacción en la noche, ¿bien? Sin ningún tipo de supervisión. Y esto muchas veces cuando genera muchas situaciones fatales, que no llega a los domicilios y las personas lamentablemente ya están fallecidas. El tema con este gas justamente es que es un gas que no se percibe, es un gas que es inodoro, es incoloro, ¿bien? No produce ningún tipo de irritación en las mucosas, entonces uno puede estar intoxicándose, estar despierto, intoxicándose, y no se percata de la situación. Entonces sí, lo ideal es, en la noche, si uno tiene frío, bueno, si está despierto, todo, sí, calefacción no hay problema. Pero, sea cual sea el método de calefacción, es bueno siempre dejar una ventana, aunque sea unos 10, unos 15 centímetros abierta, para que haya un recambio de oxígeno, ¿bien? Y que el ambiente no se vise con este monóxido.